Vamos a continuar con Salud al Día y vamos a hablar de esta bendita columna. Vamos a saludar a Maximiliano González, kinesiólogo del Colegio de Kinesiólogos de Mendoza. ¿Cómo estás? Que nos ha hecho el aguante hasta esta hora. ¿Cómo estás, Hola, Maxi? Roxy, ¿cómo va? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, un gusto tenerte aquí con tu niña, que has venido con Alma. Es feriado, llevamos a los niños a todos lados hoy. Como tiene que ser. Como tiene que, aparte que se porta precioso. Bueno, contanos, cuando decimos esta bendita columna, ¿cómo tenemos que cuidar nuestra columna? Mira, Roxy, realmente la columna es un tema porque al margen de ser una estructura muy importante, llena de músculos, ligamentos, articulaciones, para la persona es un eje, ¿sí? E influye también emocionalmente. Vos te puedes lesionar el tobillo, las manos, los hombros y bueno, vas pasando y la gente no se preocupa tanto, pero la columna, que al ser un eje importante y llena de estructuras, nos lleva a replantearnos un poco qué hacer, qué es lo que tengo que cuidarme, cómo lo tengo que hacer, si lo que estoy haciendo está bien o no, si hice un mal esfuerzo, si posturalmente estoy bien o no. Pasan mil cosas y eso lo vemos en consultorio. Por eso me parece que esto de la bendita columna es empezar a hablar un poquitito y a calmar un poco algunas cosas, ¿no? Vos decís, bueno, lo que vemos en el consultorio, ¿qué es lo que ven ustedes cotidianamente? ¿Que existe algún tipo de patología? ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que puede tener una persona en su columna? Mira, generalmente a nosotros nos consultan por postura, muchas veces, creyendo que por ahí con alguna terapia van a mejorar la postura rápidamente, por dolor de columna lumbar principalmente, hay veces que se irradia hacia la pierna, pero son muy pocas veces, generalmente es en la zona lumbar. Nos consulta también por dolores de cabeza, mareos, problemas cervicales, que tiene que ver con las cervicales. Que tiene que ver con los problemas cervicales que, bueno, ahí hay que ver un montón de cosas. Dentro de la kinesiología integral, osteopática, uno empieza a vincular distintos sistemas que pueden influir sobre la columna, ¿sí? La gente que cuando viene al consultorio se le hace una anamnesis, lo evalúa clínica y posturalmente, y ahí empezamos a ver un poco la historia. ¿De qué se trata este estudio que vos decís? Lo primero que hacemos es saber la historia de cada persona, ¿sí? No me gusta decir mucho paciente. Siempre es que ya no se usa ya decir la palabra paciente. No, me gusta saber la historia de cada persona. En esa historia nos metemos no solamente en la problemática, que es el dolor, sino también nos metemos en su historia de vida, en lo laboral, en lo emocional, en lo digestivo, cómo influye lo digestivo también en columna, cómo influye la parte respiratoria en columna, cómo influye la masticación en columna cervical, por ejemplo. Nos empezamos a meter en toda la historia de la persona porque todo puede influir en mayor o menor medida. Una vez que hacemos una evaluación funcional, hacemos una anamnesis, pasamos a ver zonas de movilidad articular, partes neurálgicas a través de la terapia manual, y ahí vamos viendo cómo se comporta el cuerpo y qué es lo que va haciendo, qué es lo que va pasando. A nivel postural, como yo siempre digo, no es que veo la mala o buena postura, porque eso no existe. Lo que veo son hábitos, ¿sí? ¿Qué es lo que refleja la persona cuando está de frente, cuando está de perfil? Eso me dice un montón de la persona. Entonces, a través de eso, a través de una escucha activa, a través de una comunicación asertiva, empezamos a ver por dónde perfilar, por dónde ir, cuál es el camino terapéutico. ¿Y qué haces? ¿Pones a la persona sentada frente a...? Generalmente, siempre tuyo, digo. Claro, siempre trabajo así face to face, o sea, cara a cara, sin escritorio de por medio, que sea algo muy ameno, muy cordial, que la gente pueda estar tranquila, distendida, para que empiece a hablar, para que empiece a comunicar lo que va pasando. Se le hace toda una anamnesis, una historia clínica para ver qué es lo que está pasando, y de ahí en más pasamos a todo lo que es una evaluación de frente, de perfil, en todos los sectores, movilidad articular, vemos zonas de... ¿Hacen una resonancia? No, todo eso es observación, movilidad, grados de movilidad, palpación, ver cuánta rigidez hay,
empezamos a movilizar determinados sectores, empezamos a hacer algunos test ortopédicos. Qué bueno. Exactamente. También la pisada, claro, tiene mucho que ver con nuestra columna. Totalmente. Tal cual. Revisamos todo, la pisada es tremendamente importante para la columna, así como la mano para la columna cervical, por ejemplo, ¿no? No te puedo... Hay por muchas eso que por ahí relaciones. cuando nosotros tenemos el mouse nos duele muchísimo después toda la espalda. Eso hay tiene muchas que relaciones. Ver. Mira, se ha hecho un estudio en el cual se lo ha puesto a personas en una superficie inestable y lo primero que entra en acción para tratar de sostener el cuerpo es la zona lumbar. Lo primero que entra en acción. Entonces, si yo tengo un pie que no está tan estable, ¿sí? Que no es tan competente, lo primero que va a entrar en acción, tratar de controlar el sistema, es la zona lumbar. Por ejemplo, en lo que es miembro inferior. En la parte superior, la mano tiene mucha relación con los hombros. Entonces, si vos no tenés una buena toma, fuerza de toma con las manos, los hombros por ahí pueden, o la zona cervical o zona escapular, puede entrar a tener problemas, ¿sí? Y empezamos con esta problemática de las tensiones, de los dolores, de los mareos. Hay un montón de cosas que empiezan a suceder. Entonces, tenemos que tener en cuenta, que somos un sistema vinculante, somos un sistema integral, que todo puede influir con todo. Entonces debemos estar atentos a todo eso. Ya no es la persona o el kinesiólogo que trata hombro, la persona o el kinesiólogo que trata pie, sino hay que ver todo, una estructura, todo una biología. Nos dice un montón de cosas la columna, y los que hacemos actividad física también hay que prestarle mucha atención porque está muy relacionado tal vez con las rodillas con los que corren. Sí, totalmente. Lo que es pie, rodilla, si yo tengo estable el pie y tengo estable la cadera, la rodilla va a estar muy bien también, no va a tener tanto problema. Pero bueno, obviamente que hay problemática de rodillas específicas, pero los pies y la cadera, la movilidad de cadera y la estabilidad de los pies influye tremendamente sobre la rodilla. Y obviamente, si yo no tengo unas buenas piernas, bien estable, la columna también va a empezar a traer problemas. ¿Y qué ejercicios podemos hacer para fortalecer la columna? Bien, me encanta lo que dijiste, lo de fortalecer. Porque yo siempre cuando viene una persona le pregunto, bueno, si vos tenés problemas de columna, cervical, lumbar, ¿qué es lo que harías vos si fueras kinesiólogo? Y me dicen, y masaje, obviamente. Y calor. Y que te alivian tanto los claro masajes, sí. ¿no? Calor, estiramiento, me tomo una pastilla si me duele. El famoso diclofenac que te hace, pero muy mal después a los riñones. Totalmente, pero se olvidan de lo más importante, que es la fuerza. Muy bien. Ajá. La fuerza es muy importante. Nosotros somos una unidad biológica de tracción, de empujes, de ascenso, de descenso, y necesitamos una estructura estable, y eso lo va a generar la fuerza. Entonces, yo te puedo hacer la mejor terapia del mundo, te puedo generar un montón de cosas a través de la terapia manual, pero si yo no mejoro la unidad biológica a través del ejercicio de fuerza, ¿sí?, voy a tener problemas. ¿Eso con qué lo haces? ¿Con pesas? Mira, yo siempre trato de ser ordenado. Si yo tengo que analizar ejercicios de fuerza, si tengo que trabajar la fuerza, puede ser gimnasio, puede ser pilates, puede ser entrenamiento funcional, puede ser crossfit. Eso es lo que haría de fuerza. Pero siempre guiado por un profesor. Porque, ahí vamos claro, con eso, y claro que sí. Si yo tengo que armar el otro punto importante, que es la movilidad articular, y ahí podemos hablar de yoga, de pilates también, de stretching, de ejercicios de movilidad específicos. Y por último, todo lo que es trabajo de flexibilidad y estiramiento, que lo puedo generar yo a través de la casa, lo puedo enseñar. Obviamente que todo esto tiene que estar supervisado con un profesional, que sepa guiarlo y que sepa gestionar las cargas, que es lo más importante. Porque si no va a ser peor el remedio que lo otro. Una de las cosas que aparece muchas veces en los problemas de columna es que si hay un ejercicio o un movimiento que me hace doler, lo dejo de hacer. Y yo le digo lo contrario, ejercicio que te haga doler, tenés que hacer. Entonces me miran con los ojos bien abiertos, me dicen, ¿cómo? Sí, pero gestionando las cargas. Claro. Vos tenés que lograr poder hacer ese movimiento que muchas veces lo haces en la vida diaria, pero trabajándolo a través de un profesional gestionando las cargas. ¿Sí? Si un movimiento
es muy amplio y te hace doler, bueno, irás gestionando el movimiento, lo harás más lento, lo harás con un rango menor. Si vos ves que la carga es mucha, bueno, bajarás las cargas y vas a ir trabajando lento, gradual y progresivo. Bien, tenemos un mensaje de Itatí de Guaymallén. Dice, ¿qué se puede hacer con el dolor de cintura en la espalda cuando se camina? Bien, generalmente nosotros, en el caso mío, trato de imaginarme que yo tengo que abrir o dejar cerradas determinadas puertas. Depende del dolor, como sea, si es localizado, si es global, si es irradiado, es la puerta que yo abro. Generalmente un dolor irradiado que irradia la pierna, y tenemos que estar hablando de un problema más neurálgico, radicular, que puede traer aparejado problemas a través de un dolor de características muy fuertes, pero bueno, hay que ir revisando qué pasa. Si es un problema localizado, puntual, tenemos que hablar de un dolor más articular. Es un dolor que tarda en recuperarse, que hay que mejorar muchísimo los hábitos, porque depende mucho de eso, y obviamente en el entrenamiento de fuerza. Si es un dolor más difuso, más como si fuera toda una franja lumbar, y podemos hablar de un problema más muscular. Uh-huh. Cuando la señora me dice, ¿qué pasa un dolor lumbar al caminar? Bueno, hay que ver, porque muchas veces es tal vez a la fase de despegue de la marcha, en la cual estamos vinculando algún tipo de músculo que puede estar influyendo sobre la columna, o puede ser al apoyar el pie sobre el piso, que puede estar aparejado tal vez por un problema articular. Claro, pueden ser muchos los factores. Hay que ver, realmente analizar por dónde viene la cuestión para darle herramientas o recursos. Bien, para cerrar, ¿cómo tenemos que cuidar nuestra columna? Yo tengo 5 cosas. Más allá de esto que vos decís, fortalecer a través del peso. Sí, tengo 5 puntos que yo toco generalmente en consultorio. Obviamente análisis clínico, la química tiene que estar bien, porque cualquier problema de tiroides, cualquier problema de triglicéridos puede afectar todo un sistema, y obviamente si yo no tengo un sistema digestivo, por ejemplo, que es competente, y la estructura no va a tener una buena alimentación. Entonces tenemos que ver bien la parte química, análisis clínicos de rutina. Desde la parte nutricional, obviamente al margen de la comida, los hábitos nutricionales son muy importantes. Comer tranquilo, masticar muy bien, la alimentación que sea adecuada, la ingesta de agua que tiene mucha influencia a nivel de la columna. Si son hábitos psicocerebrales, como digo yo, es el descanso. Las 7 a 9 horas de descanso. Mirá, Roxy, yo te puedo decir, fumá. Obviamente no lo hagan, ¿no? Fumá, comé cualquier cosa, no hagas ejercicio. Pero, por favor, descansa. Yo hago todo, menos dormir bien. Bueno, mirá el grado de importancia que yo te estoy poniendo. Digo, no fumo, tengo hábitos saludables, hago actividad física, pero no logro, por ahí tengo tanto laburo, que no logro descansar la cantidad de horas adecuadas. Bueno, me preocupa, te digo de verdad, totalmente. Pero no puedo organizarme con el sueño. Bueno, es precisamente 4 horas duermo. Claro, precisamente es el orden. ¿Qué es lo que aconseja la evidencia? Entre 7 y 9 horas. Consulta personal esta. Sí, entre 7 y 9 horas hay que estar acostado, ¿sí? Aunque no duermas, pero hay que estar acostado a la noche, ¿sí? Eso es lo que aconseja. Generalmente después de los 40, 7 horas está bien, ¿sí? Antes, 8 a 9 sí o sí. Eso es fundamental. Y obviamente para llegar al sueño tenemos que gestionarlo según el ritmo circadiano, que es muy importante, claro, ¿no? Que es todo un mundo, ¿no? Toda la higiene del sueño. Totalmente. Eso con la parte psicocerebral. Obviamente, si hay alguna afectación emocional, consultar con un profesional, porque eso también impacta indefectiblemente sobre la columna. Ejercicios y actividad física y deporte. Son 3 condiciones diferentes. El deporte es mucho bienestar cerebral, pero no tanto físico. Sí, exigencia por ahí al máximo, pero obviamente sociabiliza, te agrada. Y te da una disciplina. Te da una disciplina. Actividad física es lo no regulable, por ejemplo, salir a caminar, salir a pasear, subir escaleras en el ascensor, ir en bicicleta al laburo. Eso hay que trabajarlo sí o sí, hacerlo todos los días. Ejercicio físico, como te dije yo, fuerza como primera condición, movilidad articular, flexibilidad como segunda y tercera. Lo que vos quieras siempre y cuando asesorado, ¿sí? Y por último, la postura. No hay buenas ni malas posturas. Lo que nosotros hacemos, lo que tenemos que hacer es gestionar la postura.
¿Qué gestionamos? El tiempo en postura. Cada 15, 20 minutos hay que hacer micro variaciones. ¿Sí? Eso es lo principal. No hay ni buenas ni malas posturas. Esos 5 puntos hay que trabajarlos. Ahí donde creo que reside el bienestar de la columna. Bien, bueno, la verdad sumamente claro, ¿eh? Nos hemos pasado un poquito abusándonos de este feriado, así que te hemos aprovechado a full. Bueno, Maxi, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, gracias Roxy, gracias a la radio y un placer. Bueno, gracias por todos estos consejos y lo vamos a incorporar fundamentalmente para proteger nuestra columna. Ahí escuchábamos a Maximiliano González, kinesiólogo del Colegio de Kinesiólogos